Buenos días, niños. Para la clase del día de hoy de español vamos a trabajar los medios de comunicación. Entonces acá, miren, acá está el concepto. Entonces vamos a hablar de esos medios de comunicación, que son varios, y que esos medios de comunicación, ¿para qué nos sirven? Pues para comunicarnos. Esos medios de comunicación, en la actualidad vamos a encontrar muchos medios de comunicación. Entonces, por esos tiempos vamos a encontrar la televisión, la radio, el teléfono, la internet, todo lo que tiene que ver con redes sociales son medios de comunicación que son más rápidos para que la información llegue de manera oportuna y rápida. Entonces, en sí, esos medios de comunicación nos sirven para comunicarnos de forma inmediata y efectiva en cuestión de segundos con las personas. Bueno, eso es del concepto de comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar allá en el cuadernito, esto va en el cuaderno, ese concepto. Entonces uno coloca allá la fecha, que sería abril 22 de 2020, y luego el título, que lo colocamos allá con rojo. Como el título es grande, entonces lo iniciamos al pie de la margen con mayúscula, los medios de comunicación, y luego vamos al concepto de los medios de comunicación, el concepto. ¿Listo? Concepto. También está en el libro, pero se los coloqué acá de pronto un poco más resumido de lo que está allá para que lo tengan en el cuaderno, por favor. Bueno, después de ya haber colocado nuestro título, entonces, y haber copiado el conceptico, entonces vamos a ir a la página, mira, el libro, Mi Mundo Castellano. ¿Listo? Vamos a ir al libro, a la página 62. Y acá nos sigue hablando todavía, la clase anterior habíamos hablado de medios de comunicación, acá todavía nos sigue hablando, en esta página todavía nos sigue hablando de los medios de comunicación. Entonces nos sigue recordando cuáles son los medios de comunicación, para qué nos sirven esos medios de comunicación. Acá hay varios dibujitos que debemos observar que son medios de comunicación. Luego, acá viene una actividad, dice leer la siguiente carta, luego observa su silueta y desarrolla las preguntas. Entonces acá hay una carta, la carta dice Bogotá, Distrito Capital, 18 de junio de 2009. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Deseo que te encuentres bien. Hoy comienzan mis vacaciones, estoy muy feliz, seguro podremos visitarnos. Escríbeme y cuéntame de tus planes. Hasta pronto, Carolina. Y luego viene la silueta. Entonces, luego le hace una pregunta acá, dice, comparar la carta con su silueta y decide si corresponde o no, o por qué no. Bueno, la carta es esta, la silueta es esta. Entonces, no correspondería, ¿por qué? Porque la carta obviamente está escrita y la silueta estaría, pues está en morado en su libro, pero estaría en blanco, no está escrita. Entonces, una cosa es tener la carta acá escrita y otra tener acá la silueta, ¿ve? Entonces, allá colocamos no corresponde porque la carta tiene escrito y la silueta está sin escrito. Esa sería pues la respuesta. Luego dice, explicar por qué es importante escribir el nombre, la ciudad y la fecha en una carta. Entonces, la respuesta sería, porque estas son partes de la carta para que pueda llegar a su destino. ¿Listo? Tiene que tener obviamente la fecha, la ciudad y el nombre para que esa carta pueda llegar al destinatario, o sea, quien la remite, que es una persona diferente, y el destinatario, que va a ser otra, a donde llega. Entonces, por eso tiene que tener esas partes, porque sin esas partes, pues no podría llegar la carta, porque no sabríamos para quién va, para dónde va, para qué ciudad, para qué país. Entonces, por eso es importante que lleve esos datos. Luego nos dice en el numeral cuarto, piensa en una persona a quien desearías escribirle una carta y escríbela. Entonces yo coloqué acá el ejemplo, pero no indica que tiene que ser ese mismo. Si ustedes quieren escribirle otro ejemplo a su mamita, a su papá, a su hermanito, al que sea, se le escribe. Yo escribí acá un ejemplo. Bogotá, abril 22 de 2020. Querida mamá, ¿cómo estás? Deseo verte muy pronto. Me encuentro trabajando, pero estoy segura que muy pronto nos veremos. Escríbeme y cuéntame cómo va tu vida.
Hasta pronto, Clara. Entonces, yo coloqué ese ejemplo, pues mío, pero usted puede escribirle una carta a la mamá si quiere, al papito, al hermanito, a la amiguita, a la persona que usted quiera le puede escribir. Luego nuevamente sigue acá con la carta, entonces sería parte de lo del sobre donde depositamos la carta. Entonces cuando escribimos la carta ya después, doblamos la hojita y va al sobre. Acá en esta parte dice trasera del sobre, la parte de atrás del sobre, y entonces dice parte delantera del sobre. En la parte delantera iría, entonces yo escribí un ejemplo ahí, señor Juan Carlos Rojas, y luego le coloqué una dirección ahí inventada. Carrera octava número 2308. Medellín, Colombia, porque es para el sitio donde va. Entonces, eso fue lo que le coloqué ahí de ejemplo. La siguiente pregunta, que es la 6, dice, comenta y participa activamente. Dice, los datos, ¿qué datos escribiste en el sobre? ¿Por qué razón? Entonces, la respuesta es, los datos del destinatario, para que pueda llegar la carta. Entonces, porque sin ese destinatario, acá está el remitente, pero sin ese destinatario pues no llegaría la carta, entonces tiene que haber ambos datos que estén correctos para que pueda llegar a su lugar de destino. Luego dice, ¿cómo llega a su lugar de destino? Las entrega al cartero. Entonces, las entrega al cartero o va uno y las deposita en un buzón donde se dejan y de ahí las reparten para que el cartero las lleve a su lugar de origen. Luego dice, escribe las diferencias que hay entre un cuento y una carta. Entonces, la respuesta es, el cuento es una narración y la carta es un medio de comunicación. Entonces, la diferencia es harta porque de todas maneras es un escrito también la carta, pero en el cuento vamos narrando. En la carta, pues a veces narramos también partes de algunas cosas, pero a diferencia que la carta va a ser un medio de comunicación. Luego dice, escribe una carta al profesor o profesora. En la carta cuenta cómo te sientes en la escuela o en el colegio y por qué. Entonces ahí, en ese espacio, escribe parte de la carta, ¿sí? Cómo te sientes en el colegio, la escribe un profesor, ahí la tiene que escribir. Eso sería lo que tiene que hacer ahí. Luego, le dice, lee con atención el siguiente texto. El teléfono es un medio de comunicación maravilloso. Actualmente existe el servicio de telefonía celular que permite la comunicación rápida desde cualquier parte. Entonces le dice, dibuja un teléfono, luego escribe el número telefónico de tu casa o el de una persona amiga. El teléfono es muy útil para, entonces ahí tiene que escribir el número de teléfono y porque es útil del teléfono tiene que escribir acá y acá hacer el dibujito y colorearlo. Mire, ahí hace el dibujito, acá escribe el número de teléfono de la casa o el que quiera y le pregunta también que para qué es útil el teléfono, pues para llamar, ¿no? Entonces, luego le dice, completa el numeral 8, le dice, completa las siguientes oraciones, utiliza las expresiones de los recuadros. Entonces, el recuadro es este que está acá, con las palabras que están en rojo. La primera dice, el teléfono es, entonces se completa, un invento maravilloso. La siguiente dice, al marcar el número telefónico debo ser preciso para no equivocarme. La tercera dice, cuando me contestan, yo saludo, entonces completa ahí con amabilidad. La siguiente dice, debo utilizar, entonces completa con normas de cortesía. ¿Listo? Como saludar y despedirme. Eso es lo que se completa ahí con lo del recuadro. Luego le dice el 9, escribe otros medios de comunicación que utilices en su diario vivir con tus padres, amigos y familiares. Los normales, ¿no? La televisión, la radio, el teléfono, el celular, internet. Todos estos son los que utilizamos a diario. Y luego nos pregunta, consulta quién inventó el teléfono, cómo funciona la telefonía. Entonces, el teléfono lo inventó Martin Cooper. Entonces allá dice Martin Cooper. Se escribe Martin con tilde en la I con mayúscula, Cooper con doble O. Pero se dice Cooper, Martin Cooper. Entonces dice que cómo funciona. Entonces, al hacer una llamada del teléfono móvil, emite ondas de sonido que viajan a través del aire y son recibidas con sus señales electromagnéticas. De esa manera es que va a funcionar el teléfono. Bueno, hasta ahí vamos a trabajar en el libro. Y lo que tiene que hacer ahí el dibujito que le pide. Eso es lo que le pide que haga, por favor, en el libro. En el libro.
el dibujito. Hasta ahí vamos a hacer. Y luego, la única página que vamos a hacer, mire, cartilla de actividades de Mundo Castellano, también de español, cartilla. Ahí vamos a trabajar esta paginita nomás, esta, la página 25. Entonces, acá viene en la parte superior, dice, ¿cómo se comunican los mimos? Fácil. Ya sabemos que mediante señales, mediante señas, el lenguaje no verbal que utilizan ellos. Entonces, acá usted tiene que escribirlo. Y acá le pide que tiene que mirar el dibujito y unir. No es sino escribir acá cómo se comunican los mimos. Acá contestar en el recuadro y acá unir. No es más actividades el libro de la cartilla. Eso es lo que tiene que hacer ahí. Eso es lo que le queda nomás. ¿Listo? Recuerda que los dibujitos van con colores y bien presentaditos. Entonces, juiciosos, Dios les bendiga a mis niños y niñas.